Muchas gracias a todos por estar aquí, por esta nutridísima asistencia en la mañana de hoy. Yo quiero agradecer en primer lugar al Banco Interamericano por hacer posible en el marco de nuestro proyecto de modernización institucional, doctor Rafael de la Cruz, este seminario que es central para la ejecución de nuestro proyecto por las implicaciones que tiene a nivel de la reflexión y sobre todo por los productos que van a salir en cada uno de los componentes de dicho gran programa de modernización institucional de la Procuraduría. Quiero saludar también al señor Contralor General de la República, el doctor Carlos Felipe Córdoba. Quiero saludar a los señores Excontralor General de la República, el doctor Edgardo Maya Bellazón, al exfiscal general de la Nación, el doctor Alfonso Valdivieso, aquí presente, a Ángel Martín Pechis, director regional de la Organización de Estados Iberoamericanos, al señor Viceprocurador General de la Nación, al señor Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas de la Argentina. Muchas gracias, Sergio, por estar aquí acompañándonos, a Frederick de la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo, quien ha venido desde París a acompañarnos también a esta actividad. Quiero saludar muy especialmente al doctor Eduardo Enríquez Maya, presidente de la Comisión Primera del Senado de la República y por supuesto una de las personas que en esta materia ha sido un aliado fundamental de la Procuraduría en cuanto a iniciativas legislativas contra la corrupción se refiere. Igualmente quiero saludar al profesor Fernando Cepeda Ulloa, el maestro de muchos de nosotros en este campo, quien sigue además en una gran producción intelectual y práctica sobre estos temas de cómo combatir la corrupción. Quiero saludar a Óscar Solórzano, quien viene desde el Instituto de Gobernanza de Suiza, a contarnos precisamente cuáles son las herramientas que desde ese instituto se han puesto en marcha para buscar el rastreo de activos ilegales, a Roberto de Michele del BID, a Nicolás Dacén, a todos los procuradores delegados aquí presentes, doctora Carmen Maritza, doctor Wilson Martínez, a nuestro director nacional de investigaciones especiales, a los panelistas, a los moderadores, a los organismos de cooperación internacional aquí presentes, los invitados especiales, los miembros de la fuerza pública aquí presentes. Muchas gracias, señores oficiales, por estar aquí presentes. Lo primero que debo decir es que no nos acompaña hoy el gerente del programa del BID en la Procuraduría, el doctor Gustavo García, y quiero expresarle desde acá todas nuestras condolencias y nuestro aprecio porque su madre falleció ayer y por esa razón no nos acompaña en el día de hoy. Todo nuestro afecto para el doctor Gustavo García Bate. Cuando diseñamos este proyecto en una idea que surgió en el marco de lo que ha sido el apoyo institucional de la División de Capacidad Institucional del BID en Washington a los organismos de control, que ha sido pionero para Colombia, porque normalmente las cooperaciones del banco iban en función de las ramas ejecutivas del poder público dentro de la visión tradicional de la arquitectura del Estado. Uno de los primeros proyectos fue precisamente de la Fiscalía General de la Nación y por eso es tan importante que esté presente aquí el doctor Alfonso Valdivieso, porque por esas coincidencias de la vida a mí me tocó como funcionario del BID ayudar a poner en marcha ese proyecto. Y en la misma forma lo hicimos con el doctor Edgardo Maya en la primera fase del proyecto de modernización institucional de la Procuraduría General de la Nación. La Contraloría, después cuando el doctor Edgardo Maya toma el mando de esa importantísima institución de control, también pone en marcha un proyecto de modernización. Entonces estamos hablando, fíjense ustedes, de una estrategia integral de la banca internacional, particularmente del Banco Interamericano, frente al fortalecimiento de los organismos de fiscalización y control, de accountability, como dicen los americanos. ¿Y eso por qué es importante? Porque al fin y al cabo se trata es de pensar en la modernización del Estado, no solo en función de las ramas tradicionales. El BID ha participado tradicionalmente en el fortalecimiento del poder ejecutivo, lo hizo en Colombia en algún momento en el poder legislativo, lo ha hecho por toda América Latina en el caso del Poder Judicial también, en Colombia también con algunos proyectos, pero nunca se había estructurado una estrategia de apoyo a los organismos de control, siempre con una visión de futuro, como lo acaba de decir Rafael de la Cruz, porque la primera pregunta que uno aquí tiene que hacerse, que fue la pregunta que nos hicimos cuando comenzamos a estructurar el proyecto del BID, es cuál debe ser el Ministerio Público del futuro, cuál es la Procuraduría del futuro. Nosotros hemos hablado mucho
y ustedes han sido testigos de 3 elementos que caracterizan este Ministerio Público. Es un Ministerio Público que por supuesto va con la Constitución en la mano. Yo tengo particularmente ese compromiso histórico de hacer cumplir esa Constitución de la que fui parte en su fase constituyente. En segundo lugar, de tener el corazón al lado de las víctimas en función de un proceso de paz que sobre todo tiene que funcionar en primer lugar para garantizar los derechos de las víctimas. Y por último, con los pies en los territorios, que lo hemos hecho por vía de una estrategia de estar permanentemente. Normalmente yo estoy un promedio de 2 veces a la semana fuera de Bogotá, demostrando que sí es posible desbogotanizar la estrategia de control, de prevención, de intervención judicial, que son las funciones características del Ministerio Público en Colombia. Y esa Procuraduría de futuro tiene además una connotación muy importante, y es que es de las 3 instituciones de control la más antigua. Va a cumplir 190 años, ese es un detalle que a nadie se le puede olvidar. Hace parte de la historia de la institucionalidad colombiana, casi tan antigua como nuestro ejército, que es la primera de las instituciones en nuestra historia, y que por supuesto ha venido acompasando su ritmo con el nacimiento de la Contraloría en el año 23. Yo tuve el privilegio de ser el ponente de la Fiscalía General de la Nación en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional Constituyente, y hemos armado una estrategia conjunta en donde el hilo conductor de alguna manera, doctor Rafael y queridos colegas del BID en Washington aquí presentes, ha sido la pauta de modernización que ha marcado el Banco Interamericano de Desarrollo, y ese no es un asunto menor. Al haber entrado a los temas de corrupción, y omití mencionar al doctor Jorge Londoño, que está aquí presente en el podio, el presidente del banco comenzó a diseñar una estrategia y creó un grupo de transparencia en donde el único colombiano presente es el doctor Jorge Londoño. Y con base en todos estos elementos comenzamos a armar el proyecto de modernización institucional de la Procuraduría. Un proyecto que, como les digo, tiene como ese objetivo qué es lo que vamos a hacer hacia el futuro, qué le vamos a entregar a las nuevas generaciones, cómo vamos a hacer una Procuraduría más cercana todos los días a la ciudadanía. Y ese desafío viene en función, por supuesto, de quienes estamos trabajando dentro de la institución, los 4.000 servidores públicos de la institución, los servidores públicos que son objetos disciplinables de la Procuraduría General de la Nación dentro de la pregunta de cómo debe ser el servidor público del futuro y qué relación va a tener con una entidad que está, digamos, vigilante del cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, y finalmente cómo debe prestarse ese servicio público en términos de ciudadanía. Y lo último, cuáles son las acciones específicas para modernizar esa institución. Y digamos que esas 3 preguntas, ¿cuál es la Procuraduría del futuro?, ¿cómo debe ser el servidor público? Y ¿cómo debe prestarse ese servicio público en términos de ejemplaridad?, tienen 2 respuestas que son esenciales y yo diría son las herramientas fundamentales de este proyecto. Primero, el rescate de la ética pública, y en segundo lugar, la utilización de la tecnología al servicio de la ética pública. Una serie de combinaciones además que, si algo muestran, es el potencial de futuro que tiene este proyecto. Y eso es muy bueno tenerlo en cuenta, porque el bisturí del cual hablaba Rafael de la Cruz es un bisturí que no debe ser siempre para la autopsia, sino que tiene que ser precisamente para la prevención de la corrupción, que es donde desde siempre, desde el primer proyecto de modernización institucional de la Procuraduría, ha sido como la obsesión tanto del Banco Interamericano como de la Procuraduría misma a la hora de diseñar unos escenarios de futuro para esta institución. Entonces uno casi que podría decir con la manida frase: es la tecnología, estúpido. Piense en la necesidad de que por la vía de la tecnología es que vamos a modernizar unas herramientas, mientras el crimen organizado y la corrupción, que como bien ha dicho siempre el profesor Cepeda, aquí no hay corrupción sino crimen organizado internacional, pues van a unas velocidades alarmantes en términos de desarrollos tecnológicos, y nosotros nos quedamos atrás siempre tratando de alcanzar la modernización, la digitalización del crimen como tal, y por supuesto de las faltas disciplinarias y de las herramientas de la corrupción. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el interés de esta actividad. Uno podría decir, y más que nunca, fíjense ustedes, a veces los hechos diarios del país le dan la razón de ser a este tipo de ejercicios. Estamos en Colombia de nuevo en pleno síndrome del Lamborghini, por decirlo de alguna forma. Aquí estamos de alguna manera resucitando escenarios de esa faceta cultural lamentable que dejó la narcocultura del país
y que pensamos que eran irrepetibles y que están ahí presentes en la realidad nacional. Las excentricidades, los excesos de la corrupción, la forma como pese a toda la acción de las autoridades, y de ahí hay que destacar la acción de la Fiscalía General de la Nación. Aquí tenemos al fiscal delegado que nos va a contar precisamente cómo se dio esa operación. Aquí está el doctor Fabio Spitia, que es el jefe de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Pero pese a todo eso, siempre nos quedamos como cortos desde el punto de vista de las estrategias de la prevención. Ojalá eso no hubiera llegado a donde llegó, al tema de los relojes y de la extravagancia y de la presencia en las redes sociales como vino a darse. Pero bueno, por lo menos estamos logrando resultados en esa materia, pero lo estamos logrando en casos que siguen siendo casos muy aislados, frente a una patología que es una patología estructural en instituciones del Estado. Uno pensaría, y por ejemplo una de las propuestas que puede salir de aquí es que toda esta estrategia de persecución de activos ilegales y de bienes de la corrupción debería suponer, por ejemplo, un trabajo ya muy de cerca, tanto de nosotros como de la Fiscalía y la Contraloría, señor Contralor, en el caso de la DIAN, porque ahí están los mayores factores de riesgo, como quedó demostrado en lo que ha venido sucediendo en estas últimas semanas. Y estamos hablando de cantidades ingentes que tienen que ver y son parecidas a veces a lo que pasó con el narcotráfico en los 90 para el caso de Colombia. Estamos hablando del 4% del PIB mundial, de 4 trillones de dólares probablemente que están acá de por medio financiando todas estas redes de corrupción. Y ese tema del rastreo de los activos ilegales constituye no solo uno de los grandes desafíos, sino la necesidad de seguir sofisticando nuestras herramientas, y por eso escogimos 2 de esas herramientas que hacen parte, además, no solo de todas las convenciones internacionales contra la corrupción, porque están en casi todas, sino de los compromisos que tiene Colombia en el marco de la incorporación a la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo. Y es, por un lado, el tema de los incrementos patrimoniales injustificados, y en segundo lugar, el tema del conflicto de interés. Casi que uno que pensaría, y esa sería una propuesta que yo tengo para quienes están estructurando el programa en la Procuraduría, que pongamos en marcha ya un piloto de esos en la DIAN, que tengamos la posibilidad de diseñar un sistema de alertas tempranas dentro de la DIAN, a ver qué es lo que está pasando con los patrimonios de funcionarios similares al que protagonizó estos hechos tan lamentables en los últimos años, pasando además los controles del lavado de dinero, haciéndolo en Estados Unidos, cosas que además poco se vieron en la época de todo el florecimiento del narcotráfico, porque a veces uno piensa, aquí la cooperación internacional ha funcionado impecablemente en los 90 y de hecho bilateral en muchos casos cuando se refería al narcotráfico, pero frente a las redes de corrupción, y eso yo lo he repetido muchas veces, ahí nos hemos quedado siempre cortos y siempre nos encontramos con una pared a la hora de que la cooperación internacional, sobre todo a nivel de intercambio de pruebas, de evidencias, de rastreo de activos ilegales, tenga resultados específicos en los temas de corrupción. Como si no existiera una relación de causalidad entre estos temas de contrabando y de mafia con el narcotráfico, que eso es lo otro que hay que investigar. No tengan duda que ahí hay un elemento fundamental de narcotráfico, porque la economía ilegal se tapa toda con la misma cobija. Entonces me parece fundamental tener eso como un elemento que nos va a permitir hacia adelante, porque al fin y al cabo se trata, en el caso de los 2 temas, como lo vamos a ver a lo largo del día, de identificar, vigilar, sancionar, perseguir, por algo que yo diría es como una cosa elemental desde el punto de vista de lo que reprocha a la ciudadanía. Si algo reprocha a la ciudadanía, por un lado, por supuesto, son las penas bajas para los corruptos, pero peor aún, que tengan la capacidad de disfrutar de los bienes de la corrupción. Eso sí que eleva la indignación ciudadana a los máximos niveles, y por eso tendría que ser nuestra prioridad de aquí en adelante. Y lo digo sencillamente porque al fin y al cabo esa confusión entre lo público y lo privado, que es la típica definición de corrupción desde los griegos, es la interferencia de un deber público porque hay un interés particular de por medio, que un poco esa es la definición del conflicto de interés que trae la OSD, nos tiene que llevar a tener claridad sobre estos nuevos escenarios, a tener verdaderas políticas públicas de persecución de bienes, a fortalecer, como nosotros lo hemos pedido y está en uno de los proyectos de ley de la Fiscalía en el Congreso, está en nuestro proyecto de ley de probidad también en la Comisión Primera, de fortalecer, de robustecer, de agilizar el mecanismo de la extinción de dominio. Colombia fue pionera
el 18 de agosto del 89, el día del magnicidio de Luis Carlos Galán, de la tipificación de todo el tema del enriquecimiento ilícito. Y es una herramienta que ha funcionado y ha tenido unos picos muy importantes como herramienta efectiva en la lucha contra el crimen organizado y contra el narcotráfico. Pero por supuesto tenemos todavía que actualizarla, sofisticarla, fortalecerla, sumar a todas las entidades de control en esa gran cruzada hombro a hombro entre todos los organismos de control para que haya más resultados en esa materia. Y por eso les decía, la solución viene por el lado, lo que rompe esas brechas, porque hay dos brechas que son tradicionales, la brecha del sector público y la transparencia, en donde está por supuesto la integridad y la ética, y la brecha del sector público y la tecnología se rompe es precisamente con un programa como este, y esa es nuestra intención fundamental, y es innovar en esta materia, es utilizar, como lo decía Rafael, y de hecho solo hay dos instituciones por el momento que están en el marco, gracias además al proyecto del BID, del Foro Económico Mundial, en lo que se llama el Centro para la Cuarta Revolución Industrial de San Francisco, en donde la Procuraduría a través de su programa de movilización del BID estuvo participando. Y viene la utilización de todas las nuevas herramientas, Big Data, Blockchain, inteligencia artificial, Internet de las cosas, todo lo que hoy en el mundo moderno son herramientas que tenemos que asimilar, pese a la tecnofobia que nos puede caracterizar ya a quienes pertenecemos a una generación que no tiene las habilidades que son las generaciones nuevas, y precisamente para una Procuraduría del futuro que tendrá que asumir los compromisos con las nuevas generaciones, estos temas de la tecnología van a ser el alma fundamental de que esta siga siendo una institución relevante hacia el futuro. Esto es bueno resaltarlo porque además, al fin y al cabo, se trata de combatir la impunidad en esta materia. La impunidad, por supuesto, desde el punto de vista penal, que para eso está la Fiscalía General de la Nación, pero también la impunidad disciplinaria, porque se trata siempre de funcionarios públicos en la mayoría de los casos, independientemente del rol que juega el sector privado en todo esto, al cual me referiré como último punto. Y se trata de encontrar herramientas analíticas, se trata de crear indicadores claros de riesgo de corrupción. Ya lo decía, por entidades, lo estamos haciendo con algunos indicadores que hemos montado en un índice que desarrolla nuestra Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público. Son faltas que están, por ejemplo, incorporadas como gravísimas en el nuevo Código Disciplinario y que requieren, por supuesto, este tipo de sanciones y que deben ir, por supuesto, más allá de las sanciones tradicionales. Es muy curioso porque en el caso de estos tipos penales, pues no tener, digamos, por no ser delitos de sangre y no ser grandes agresiones, pues resulta que tienen la mayoría, quienes incurren como sujetos activos del delito, casi todos los beneficios que son los que la ciudadanía precisamente rechaza. Yo creo que hay que de alguna manera repensar eso, respirarle en la nuca a los corruptos y a sus bienes. Yo creo que ese es nuestro compromiso y yo espero que aquí al final del día salgan líneas muy claras con toda la experiencia internacional que nos van a contar acá, en el caso del Instituto de Basilea, en el caso de Argentina, en el caso de América Latina en general, como resultado de la labor que está haciendo la OSD. Y esa persecución, y lo digo con un mea culpa a nivel de la institución, por ejemplo, marca que solo el 12% de las investigaciones, por ejemplo, por incremento patrimonial injustificado, llegue a la toma de decisiones. Hay un gran temor actualmente por avanzar en esas decisiones. Tenemos problemas de las pruebas en nuestra Dirección Nacional de Investigaciones Especiales y esperamos que el proyecto del BID contribuya precisamente a todo esto. Alguien decía, hablando de los crímenes, que no hay crímenes perfectos sino investigaciones imperfectas. En el caso del derecho disciplinario es lo mismo, no es que haya especialistas perfectos en violar el código disciplinario y cometer faltas contra el Estado, sino que todavía somos incapaces desde el punto de vista de la investigación de llegar a los resultados de manera efectiva y rápida. Y finalmente el tema del conflicto de interés, un tema sobre el cual hemos levantado la bandera desde el primer día y que por primera vez, gracias a acciones que ya se han desenvuelto en el marco del proyecto del BID, vamos en la dirección correcta, tratando de crear una política pública de conflicto de interés, que es lo que ha reclamado siempre la OSD, con unos estándares internacionales que están inventados además. Ahí están los kits, ahí están las piezas didácticas para enseñarle a la gente cómo esto tiene que ser parte de una conversación diaria dentro del sector público para identificar los conflictos de intereses. Los conflictos de intereses no son corrupción en sí misma, pero es el anuncio de lo que puede llegar a ser
un acto de corrupción. De ahí la importancia de detectarlo, de identificarlo a tiempo, de controlarlo, de gestionarlo y de sancionarlo si es el caso. Por eso aquí todo lo que ha sido el estudio que ha hecho la OCDE, yo tuve el privilegio de estar en la presentación que hizo Roberto de Michele en Lima en septiembre del año pasado, y hay un análisis muy drástico de lo que pasa en materia del conflicto de interés en toda América Latina. Ojalá, Roberto, tuviéramos la oportunidad de hablar de eso un poquito en el marco de la discusión de esta tarde, porque es muy ilustrativo de lo que están haciendo los países. En el caso de la presunción de bienes, lo que ha hecho Argentina, por ejemplo, que por eso está Nicolás aquí presente, con resultados además muy efectivos, con herramientas analíticas que muestran precisamente muchos logros en la dirección en la que le estamos apuntando. Un tema que va mucho más allá del régimen legal, porque la consideración tradicional, doctor Eduardo Enríquez, siempre ha sido: no, fortalezcamos el régimen de prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades, recusaciones. Y realmente este tema del conflicto de interés va mucho más allá del régimen legal, y el marco regulatorio supone acudir a herramientas que van mucho más allá de lo tradicional. Yo tuve la fortuna, cuando estaba trabajando en el BID, de ser parte, le contaba a Nicolás, del Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo que funcionaba en París, y ahí hay una serie de guías que son fundamentales para hacerle ese rastreo a los bienes ilegales. De manera que estamos en eso, trabajando una herramienta. Aquí les van a contar esta tarde los señores procuradores delegados en qué camino, en qué parte del camino estamos en la Procuraduría avanzando en esa materia, en la detección, monitoreo, prevención y gestión del tema del conflicto de interés. Queremos que la Procuraduría General de la Nación sea, por su responsabilidad, la primera entidad pública del Estado que tenga una política en esa materia para ser replicada y, por supuesto, para poner en marcha los mecanismos mismos de la política de interés público. Y detrás de todo esto, yo creo que la clave, y con esto termino, es la recuperación del estándar ético del sector público. Liliana Caballero, que es nuestra procuradora delegada para la prevención, desde la función pública hizo ingentes tareas en esa dirección, y todos tenemos que apuntar hacia ese mismo objetivo. Esa recuperación de la ejemplaridad pública para el ejercicio de la función pública es esencial. Eso lamentablemente lo tenemos que reconocer, se ha deteriorado al máximo. Aquí el ejercicio de la función pública y el ejercicio de la política se convirtió en el negocio de los corruptos, y eso lo sabemos todos, y eso hay que pararlo, y hay que pararlo por vía de herramientas legales, por el fortalecimiento del control social, por la vía de veedurías ciudadanas que sean capaces de denunciar precisamente todas esas anormalidades que se siguen presentando. Esto exige sin duda liderazgo, compromiso, concientización, prevención. En el caso del sector privado, lo hemos repetido siempre en todos los foros empresariales, esto no es solo un problema de responsabilidad social empresarial, esto no solo es un problema de tranquilizar la conciencia de los empresarios y de pretender legitimar los rendimientos de las empresas con algo que les deja tranquila la conciencia. Esto es un problema de gobernabilidad corporativa, esto es un problema de fortalecer los departamentos de cumplimiento, de compliance, como dicen en inglés, que se han venido presentando en buena parte de las empresas, porque todo eso ayuda además, porque aquí se necesitan dos, ¿no? Aquí, como decía la famosa escritora mexicana, es que son los dos, ¿no? Son el que paga por pecar y el que peca por pagar. Entonces hay siempre alguien del sector privado involucrado en esto, y si uno logra de alguna manera meter dentro de la mentalidad del sector privado este tema de una política de conflicto de interés, pues va a tener éxito. Una cultura organizacional para reinventar y discutir esos temas, y sobre todo las reformas legales que son necesarias, que son una parte de todo el problema, que son parte de la solución. Tenemos el proyecto de ley de probidad que está en la Comisión Primera del Senado. Ahí nos ayudaron muchos de los que están aquí presentes, entre ellos el profesor Fernando Cepeda, y estamos esperando cuál es el momento más oportuno para que se dé ese debate. Doctor Eduardo Enríquez, él va a tener la presentación del proyecto de ley de probidad. Acompañamos a la Fiscalía ya en el último debate en su proyecto también de fortalecimiento de todas estas herramientas. Estamos convencidos, por ejemplo, que un tema como la responsabilidad penal de las personas jurídicas es un tema fundamental para seguir encarando la lucha contra la corrupción, como lo ha hecho toda Europa y como lo ha hecho Estados Unidos. Esto no es ni una extravagancia, ni es un abuso contra el sector privado.
Es más, muchos dirigentes del sector privado, porque lo hemos estado haciendo, doctor Eduardo, son partícipes de la necesidad de incorporar el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Todas las insuficiencias de la lucha contra la corrupción que hemos tenido que sufrir los organismos de control en los últimos meses nos demuestran que es necesario avanzar en esa herramienta. De tal manera que estamos enfrente a unos desafíos muy grandes, tenemos unas herramientas que van a estar a disposición de lo que logremos, y lo que queremos decirles desde el Banco Interamericano a nuestros colegas del Banco Interamericano, desde la Procuraduría, es que seguimos adelante convencidos de que vamos en la dirección correcta, que buena parte de la digitalización de todas estas herramientas y de la nueva tecnología es lo que nos va a permitir recuperar, ya lo he dicho, esos estándares de ética para el servicio público, porque como lo hemos repetido, o recuperamos la ética en el ejercicio del sector público o el país se nos sigue derrumbando entre las manos. Muchísimas gracias a todos.